Vamos a continuar con la siguiente conferencia. Esta conferencia es muy profunda, es de carácter intelectual, científica, y debe de ponerle muchísima atención por la profundidad teológica y científica que lleva este estudio. Así es que, por favor, pónganle toda la atención al tema que vamos a tocar. Para ello vamos a leer las Sagradas Escrituras en Lucas 17, 26, 29, como fue en la mañana. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La clonación contra Dios. Este tema, la primera parte, lo toqué a comienzo de este siglo XXI y después a mediados del siglo de este siglo XXI, de la primera década de este siglo XXI. En aquel momento, cuando en la mayor parte de veces que lo toqué fue en parte con gremios intelectuales, universitarios y médicos. Recuerdo una de esas conferencias tuvimos ante un gremio casi total, lleno de puros médicos, y cuando hablé este tema profundo en aquel momento, se me acercó uno de los médicos de origen cubano y me dijo: yo nací en Cuba, estudié en Cuba, saqué medicina en Cuba y absolutamente estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de exponer. Y como médico me dijo, tengo la misma preocupación tuya. ¿Hacia dónde vamos en este tema de la clonación? Es un tema, como le dije, profundo. El Señor Jesús nos dejó dos señales contundentes para la última generación. Esta generación, por consiguiente, será la generación que ha de ser testigo del retorno de Jesús, específicamente en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, son dos señales que deberán de darse previo al arrebatamiento de la iglesia, o si usted quiere llamarle popularmente, rapto de la iglesia. Que por cierto, los detractores de las redes sociales, es el tema que vamos a ver mañana domingo, en la mañana. Los detractores de redes sociales a veces tratan de desprestigiar la palabra rapto y dicen un montón de cosas ingenuas, pero en verdad la palabra rapto se utilizó por primera vez en el año 382 de nuestra era cristiana, cuando Jerónimo tradujo la primera Biblia del griego y el hebreo al latín, de donde más tarde saldría la Reina Valera y la King James en inglés, que hasta hoy en día se siguen considerando como dos de las traducciones extraordinarias. En aquel momento Jerónimo tradujo la palabra arpazo como la palabra rapiori, en inglés rapio, en español rapto. Y desde ese año 382 la iglesia popularmente utilizó la palabra rapto para referirse a la palabra arrebatamiento.
de la iglesia. Que es información que, por cierto, no la manejan en las redes sociales, manejan un montón de mitos, cuentos y leyendas que tergiversan la verdad de la historia. Bien, son dos señales que deberán de suceder previo al arrebatamiento de la iglesia. Una de ellas la vimos en esta mañana. Tenían que ser así. Para que esta señal de la que vamos a hablar ahora se diera, tenía que decaer la moral de toda la sociedad humana. Porque solo con una generación inmoral, se puede decir, es como iba a llegar a suceder que se cumpliera esta otra señal. El tema de la clonación, que es lo que vamos a ver, o el misterio de la clonación, que es lo que vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La clonación es un tema que tomó relevancia, sin lugar a duda, tomó relevancia en 1997, cuando salió exactamente esta imagen que está viendo usted, la oveja Dolly. Esa fue la gran noticia, creo que fue en 1997, 96, por ahí recuerdo en este momento. Esa fue la noticia que le dio la vuelta al mundo. El primer ser vivo que era clonado. En este caso, lo experimentaron con una oveja, la famosa oveja Dolly. Esa oveja que murió a los 5 años después de haber sido clonada, con una serie de tumores y conjeturas que se le vino, y que eso hizo para que ellos empezasen a manipular más el genoma de los animales, o esa parte celular de los animales, hasta que siguieron ellos a partir de ese momento experimentando con otras especies de animales. Desde el momento en que se da la clonación de ese primer ser vivo, era obvio que a partir de ese momento los seres humanos irían hacia otro punto más grande: la clonación. Clonación finalmente de seres humanos. La pregunta es: ¿dejará Dios que esto suceda en todo su potencial? ¿Se quedará Dios de brazos cruzados? ¿O procederá como lo hizo en los primeros 2 lugares registrados en la historia, en que el ser humano quiso extender la mano más allá de lo permitido por Dios? La primera experiencia que sucedió de este caso sucedió en el jardín del Edén. La historia dice que cuando Dios terminó la creación de todos los seres vivos, animales, aves del cielo, los animales de la selva y los animales marinos, después de terminar eso, en el sexto día Dios hizo al ser humano. Por eso es que el ser humano es el más joven de toda la creación que existe. Es por eso que muchos de los enfermizos antropólogos que están enfermos, eso que niegan la creación del ser humano por parte de Dios, se contradicen, porque ellos tratan de buscar, según ellos, el eslabón perdido, y lo tratan de buscar en el hueso humano que sea más antiguo que el chimpancé. Y como no han encontrado un hueso humano que sea más antiguo que el chimpancé, sino que el que han encontrado es un chimpancé más antiguo que el ser humano, de allí entonces ellos llegaron a la conclusión que el hombre viene del mono. Enorme error, garrafal error, porque ellos tomaron sus propias decisiones y declaraciones sin consultar el sagrado libro que lo declara y lo tiene todo allí abiertamente declarado. En el libro
en Génesis, Bereshit en hebreo, está clarísimo el tema de la creación del ser humano. Y efectivamente, si usted va a buscar un hueso humano más antiguo que el chimpancé, nunca lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el chimpancé es parte de todos los animales que fueron creados en el día número 5. Ahora, ¿qué quiere decir día número 5? A veces nuestra mente humana es, incluyendo la de nuestros evangélicos, es eminentemente finita. Es decir, no podemos entender a veces muchas cosas profundas del misterio de Dios. Una de ellas es el tema de la eternidad. Los propios evangélicos todavía no entienden qué significa eternidad. De hecho, una vez, siempre hablo esta anécdota, estuve invitado en Hamilton, Canadá. Estaba jovencito, recién saliendo de mi clase de Jerusalén, y estaba allí por Norteamérica, y fui invitado esa mañana a la Universidad de Hamilton en el departamento de antropología, de jóvenes que estaban estudiando antropología. Y mi tema era específicamente escatología. En uno de esos momentos, en los pasillos, se me viene todo el grupo de jovencitos, estudiantes de antropología, junto con el profesor, el doctor de antropología. Y delante de los estudiantes él me dijo: muéstreme usted una evidencia, nada más, una sola evidencia de que existe un hueso humano más antiguo que el chimpancé. Y entonces me dijo: yo aceptaré de que efectivamente el hombre no proviene del mono, pero muéstremelo, me dijo, con la Biblia. Le dije: sí, señor, se lo muestro con la Biblia. Pero para poderle responder esto, le dije: quiero hacerle una pregunta a usted como científico, porque un antropólogo ya de esa universidad son científicos. Le dije: quiero que usted me responda una pregunta. Y él me dijo: adelante. ¿Entiende usted lo que significa la palabra eternidad? Le dije. Y él, sin titubeo, porque los científicos sí entienden perfectamente esta palabra, sin titubeo, él me dijo: por supuesto que lo entiendo. Le dije: ¿qué significa para usted eternidad? Y me dijo: eternidad significa donde el tiempo no cuenta. Entonces le dije: quiere decir que un día en eternidad puede ser 1000 años, puede ser 1.000.000, puede ser millones de años. Y me dijo: usted está en lo correcto. Es por eso que la ciencia hasta hoy en día vive con sus enormes contradicciones, que 60 años, que 60 millones de años, que no sé qué, y que todo el enredo que tiene, porque en el principio, cuando Dios creó, lo hizo en el principio de la eternidad, en 7 días, pero 7 días de eternidad, en la eternidad. ¿Quién puede contar ese tiempo en los 7 días de la eternidad? En el 5.º día terminó Dios de crear todititos los animales. Entre todos esos animales, le dije, creó al chimpancé. Ahora, ¿cuánto tiempo significa entre el 5.º y el 6.º día? Me dijo él: nadie lo puede saber. Es correcto. ¿En qué día fue creado el hombre, que es el último de la creación de Dios? En el 6.º día. Entonces le dije: siempre que busquen un eslabón, un hueso humano más joven que un chimpancé, más viejo, perdón, que un chimpancé, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el chimpancé siempre va a ser más viejo, porque es parte de los animales que fueron creados primero que el ser humano. Por lo tanto, le dije, el ser humano siempre va a ser más joven que el resto de toda la creación. Y él vino y me hizo lo que le llaman una pleitesía americana, porque el canadiense es lo mismo que el americano. Me hizo una pleitesía y me dijo: es la primera vez que alguien me prueba contundentemente que la teoría de la evolución es una farsa. Ahora sí estoy completamente decidido que el Altísimo fue el creador de nosotros.
Y esa es la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué es importante tocar esta parte? ¿Por qué es importante tocarlo? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, nótese, cuando Dios crea a Adán y Eva, que por cierto también hay otros montones allí en las redes sociales haciendo pedazos la teología, y algunos se atreven a decir que la narración de Génesis 1 corresponde a una generación preadámica y que el capítulo 2 corresponde a una generación posadámica. Por favor, son garrafales errores lo que están cometiendo. Lo que pasa es que el capítulo 1 hace una explicación general de ese momento de la creación y el capítulo 2 hace una expansión de ese capítulo 1 de la misma creación, en esa manera. Pero aquí viene, dice que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, y luego dice esta palabra, y dijo Dios: multiplíquense. ¿Qué quiere decir multiplíquense? En el original, en hebreo, porque es Bereshit hebreo, así es Génesis, está en hebreo dice la palabra, y Dios los bendijo. Esa es la traducción en español que tenemos. La traducción más profunda en hebreo es: y Dios los unió, como lo que hacemos hoy en día las iglesias en el enlace matrimonial, cuando se unen un hombre y una mujer y se le declara que son ahora personas listas para procrearse directamente. Entonces dice que Dios los unió, o sea, Dios unió a Adán y a Eva y les dio orden de que se multiplicaran. Y muy interesante, ¿sabe por qué? Porque la teología del Vaticano lo hace ver como que los hijos son como un pecado. No. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, que es una bendición del Señor. Fue una orden, en ningún momento fue pecado que Adán y Eva tuvieran hijos. Todo lo contrario, fue la orden que Dios le dio: multiplíquense. Ahora, lo que no entiende el pueblo evangélico es que en ese periodo de multiplicación, Adán y Eva estaban viviendo todavía en el periodo de eternidad. ¿Qué quiere decir? Que ni Adán ni Eva envejecían, seguían siendo jóvenes, seguían siendo muchachones de 15 años y habían tenido un chorro de hijos. Mira qué cosa de bendición. ¿Cuántos hijos tuvo Adán en el jardín del Edén? Nadie lo puede saber. ¿Cuántos años vivió Adán antes de pecar? Nadie lo puede saber. Ahora, ¿cuántos hijos se multiplicaron antes que Adán cayera en pecado? Lo único que sabemos es que cuando Caín salió huyendo después de haber matado a su hermano Abel, encontró un pueblo en el norte de Irak, todo un pueblo ya fundado. ¿Quién era ese pueblo? ¿Acaso extraterrestres? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuántos años? La antropología hace lo que se llama una hipótesis, que quiere decir que a lo mejor es menos o a lo mejor es más. La antropología dice que Adán antes de pecar vivió un mínimo, según por todas las investigaciones que se hacen de un solo pasaje. De ahí ellos tratan de buscar ese tiempo, donde dice que Adán le puso nombre a todas las especies de animales que hasta hoy en día se guardan esos nombres. Dicen ellos que de acuerdo a todo ese sistema y el tiempo que se pudo haber llevado Adán, ellos dicen que en el tiempo que ahora nosotros conocemos, Adán vivió antes de pecar no menos de 500 años. Ahora, ¿cuántos hijos se pueden tener si usted viviera 500 años? ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos bisnietos? ¿Cuántos tataranietos? Ahora, nótese que los Adán, Eva y sus hijos y los hijos de sus hijos seguían creciendo bajo el concepto de eternidad. ¿Qué quiere eternidad? Que la muerte no existía para ellos.
Es decir, tal como dice el profeta Isaías en el milenio, que un niño, una persona será considerado niño, o sea, jovencito, adolescente. Para el judaísmo adolescente es 13 años, para los hispanos 15 años. Dice Isaías que en el milenio será considerado adolescente, un jovencito será considerado adolescente a los 100 años todavía. Ahí ya nos da una idea entonces el profeta Isaías. Entonces ahora bien, en ese momento los hijos, Adán y sus hijos y los hijos de sus hijos estaban creciendo en un estado de eternidad. ¿Por qué? Porque la muerte no existía, el envejecimiento, su sistema celular no moría. Es decir, que cada día ellos se rejuvenecían. Mire qué bendición, cómo quisiéramos encontrar esa clave hoy en día. Todos los días ellos se rejuvenecían. Y así está esa bendición grande. Hasta que un día Adán, se dice que en esos 500 años, la serpiente astuta, o sea, Satanás, nunca dejó de tentarlos. Buscó toditita la forma de hacer caer a Adán. A él no le importaba los hijos de Adán, a él le importaba la cabeza. Él sabía que si hacía caer la cabeza, toda su descendencia caía en maldición. Así que Satán comenzó a luchar, dicen, todos esos años. No hubo un tan solo día que no tentara a Adán. Pero no hubo ninguna tentación que los hiciera caer. Hasta que Satán observaba cada mañana que Adán y Eva iban a ver el misterioso árbol de la ciencia, de la ciencia del bien y del mal. Y observaba a la serpiente que se quedaban largos ratos observando el misterio. ¿Por qué Yahweh, oh Jehová, en la ley de la transliteración? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que nosotros comamos ese misterioso fruto? Y la serpiente astuta empieza a darse cuenta de esa debilidad en el hombre. Y un día le dice la serpiente: ¿y todavía no se has preguntado por qué Dios el Altísimo no les quiere decir la verdad sobre este fruto? Y ellos dijeron: sí, es que ese es lo extraño para nosotros. Le dijo: lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean igual a Él. Dios sabe que si ustedes llegan a comer este fruto, ustedes serán semejantes a Dios. Ustedes, en otras palabras, serán dioses en la tierra. Podrán hacer y deshacer, conocer el futuro sin ningún problema y todo. Y en ese momento la serpiente hace que Adán y Eva coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al comerlo, automáticamente sintieron un cambio completamente biológico en su cuerpo. La muerte había entrado en ellos. Y a partir de ese momento se vuelven mortales. Y al volverse ellos mortales, como especie de pirámide, empieza a pasar la muerte a toda su descendencia. Es decir, a todos sus hijos, e incluyendo la propia naturaleza. Es decir, la causa de un pecado puede traer consecuencias terribles sobre tu casa, tu descendencia, tu pueblo, tu nación y hasta los propios animalitos. En ese momento, cuando Adán se sintió mortal, Adán y Eva se sintieron mortales, inmediatamente se dieron cuenta ellos que en el centro del jardín del Edén
estaba el otro árbol, el árbol de la vida. Adán se dio cuenta que la única solución de parar aquella muerte que ya había penetrado en él y en su descendencia era tratar de extender sus manos hacia el árbol de la vida. Si él comía el árbol de la vida, revertía aquel proceso de muerte que había comenzado. Cuando Adán, en su estado pecaminoso, intentó llegar inmediatamente al árbol de la vida, de inmediato el Altísimo intervino y dijo: aquí no puede ser posible. El Altísimo es tan sabio, porque si Adán hubiese comido del árbol de la vida en su estado pecaminoso, hoy viviríamos un auténtico y absoluto infierno, matándonos, pero sin poder morir. Sería algo catastrófico, porque el hombre de por sí, a pesar de sus debilidades, sigue siendo soberbio. Ahora imagínese que aunque fuera malvado, sabe que no puede morir. Entonces el Altísimo se dio cuenta la tragedia más grande que sería para el ser humano si llegase a comer del árbol de la vida. E inmediatamente Dios dijo: aquí no. Y mandó, ¿cómo se dice? Querubines. Mandó querubines que protegieran el árbol de la vida, querubines con espada de fuego, y expulsó a Adán y a Eva y a su descendencia del jardín del Edén. Desde entonces el hombre se dio cuenta que no podía comer del árbol de la vida. Para pasar 2 milenios, y al cabo de 2 milenios se levanta otra generación. Se le conoce como la generación de Noé. Esa generación, a ese cabo ya de la raza caída, se había llegado a multiplicar de tal magnitud que dice que llegaron los hombres a multiplicarse. Estaban 2 pueblos caminando juntos, dice un dicho, pero no revuelto: los descendientes de Set y los descendientes de Caín, que eran conocidos como la raza maldita, los que traían la marca de la maldición. No quiero meterme en profundidad en este tema, no me quiero meter, solamente quiero lo que da a entender ahí, que cuando llegó en esta generación a corromperse, dice que esa generación llegó porque ya los hijos de Caín se habían exageradamente multiplicado. Era obvio que eran mucho más multiplicados que los descendientes de Set. Llegaron ellos a controlar todo el mundo conocido en aquel momento, y como venían bajo un espíritu ya de asesino, de padre asesino y mentiroso, se volvió una generación depravada, criminal, inmoral en todos los aspectos. Idólatras, empezaron a crear sus propios dioses, y esa generación se depravó a tal magnitud que llegaron a una vez que se habían multiplicado y llenado de soberbia, parece que allí está registrado el segundo intento de la raza humana de extender la mano al árbol de la vida. Es un tema muy profundo ahí en esa parte, no me quiero meter, pero sí quiero llegar a esto. Dice la historia que cuando los hijos de los hombres cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, trataron de mezclarse. Y cuando se dio ese momento, da a entender que en ese periodo esta raza decidió extender sus manos más allá de lo establecido por Dios, es decir, a buscar el fruto de la inmortalidad. Cuando eso sucedió, dice la Biblia que a Dios le dolió profundamente su corazón, y Dios dijo:
no contenderá mi espíritu con el hombre. Él es un simple mortal. Yo soy Dios. Y Dios decide eliminar esa generación. En esa eliminación de esa generación, la Biblia dice que Noé encontró gracia delante de Dios. Noé y su familia fueron los únicos que sobrevivieron para seguir salvaguardando el gen humano. Sucedió todo lo que ya hablé, y desde entonces los seres humanos siguieron multiplicándose, y aunque se volvieron a depravar, al menos no volvieron a intentar lo del jardín del Edén ni de la generación antediluviana. Y así van a pasar siglos, milenios, pero aunque eso no se volvió a intentar, parece que Satán todavía lo tenía en mente, la serpiente antigua. Y va a ser hasta en el año de 1900, entre el año 1933 en adelante, cuando se va a levantar un hombre malvado, asesino, criminal, perverso, llamado Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler va a ser el hombre que en su desesperación mística, porque el tipo quería ser místico, el tipo quería ser inmortal, quería tener una raza perfecta. Por eso es que allí es donde se desata el demonio con toda su magnitud, el demonio de racismo, la supremacía blanca. Él quería una raza perfecta, pero perfecta completamente. Entonces, en esa búsqueda de esa raza perfecta, Adolfo Hitler intenta manipular los genomas para tratar de ver la idea. Claro, todavía estaba un poco en pañal en la ciencia, pero al menos el tipo lo intenta, y al intentarlo, Adolfo Hitler vuelve a revivir el pecado del jardín del Edén y el pecado de la generación de Noé. Vuelve a revivirlo. Pero como no era el tiempo de Dios, la idea de Adolfo Hitler no prosperó. Adolfo Hitler muere, pero ya había despertado aquel gusano en el hombre, aquel espíritu ya lo había despertado. A partir de ese momento llega el avance, llega el momento de la generación final, que es cuando Israel vuelve a ser nación, a ser restaurada como nación, y con ello comienza la fase final. ¿Qué quiere decir la fase final? El fin de una generación. Y como en ese fin de esa generación estaba profetizado por Daniel que la ciencia se multiplicaría, es decir, que la ciencia llegaría a un súper avance jamás nunca antes visto en la raza humana. Y va a ser en esta ciencia donde va a llegar ese momento. Y así es que en 1996, 97, se da el caso el primer caso de clonación, que lo había intentado Adolfo Hitler, que no lo pudo. Al darse ese primer paso, automáticamente nos dimos cuenta que el hombre estaba dando pasos peligrosos. ¿Por qué? Porque el hombre es insaciable, el ser humano es insaciable, nada lo puede saciar, es insaciable. Podemos hablar montones de cosas en esta generación que hemos finalizado ya. Una generación insaciable, nada lo sacia a ustedes. Por ejemplo, hace 50 años ustedes eran tranquilitos llegando al restaurante cuando no existía en muchos lugares ni luz eléctrica, y usted se aguantaba tranquilo para que le dieran la comidita a su tiempo. Hoy usted todo lo quiere rápido, va al restaurante y está desesperado porque le den la comida demasiado rápido, porque para eso están los microondas. Entonces, y aún así no se sacia. Antes usted, para ir de Santiago a Puerto Montt, se podía llevar, hace 100 años, se podía llevar hasta más de 8 días para llegar a Puerto Montt. Ahora solo dura, qué sé yo,
menos de 2 horas en avión. Y si el avión se retrasa 2 horas, usted está echándole maldiciones al avión. Es decir, no se sacia. Porque el ser humano es insaciable completamente. Hoy usted pasa horas en el teléfono chismeando y no se sacia de este teléfono. Y cada vez ya este teléfono, ya después de 2 años, ya lo considera obsoleto y está desesperado porque salga un nuevo teléfono. O sea, el ser humano es insaciable. Así es que en esa forma insaciable, cuando se desata la profecía de que la ciencia se multiplicará, era obvio que el hombre iba a llegar a esta parte. Por supuesto que no se iba a conformar solo con clonar una oveja, un conejo, una vaca, y luego el más cerca ya del ser humano, porque allá iban, el chimpancés. Una vez que ya ellos clonaron al chimpancés, ¿por qué? Porque genéticamente el chimpancé, el animal chimpancés, es el más cercano en ciertas características al cuerpo humano. Una vez que ellos ya lograron clonar el chimpancés, ya sabíamos a dónde iba más, a dónde se iba. Ellos no se iban a saciar con eso. Pero como hablábamos esta mañana de los Illuminati, que es lo que están detrás de todo esto, ellos no se iban a quedar solamente en eso, porque son insaciables. Ellos necesitaban seguir hasta llegar al árbol de la vida. Pero para poder llegar al árbol de la vida, ellos tenían un grandísimo problema: la religión. Ellos, los Illuminati, sabían que iban a tener inmediatamente el levantamiento de las 3 religiones más grandes del mundo, es decir, el catolicismo romano, el islam y los evangélicos. Ellos sabían que ellos iban a oponerse duramente a este plan. Así es que los Illuminati inmediatamente empezaron a trabajar psicológicamente, cómo a preparar una sociedad psicológicamente para que lo venga recibiendo, como dice un dicho de los mexicanos allá en Norteamérica. Los mexicanos, no sé si aquí en Sudamérica existe ese dicho que dice: no hay que darle la sopa al enfermo de un solo golpe, porque se puede morir, sino hay que dársela de cucharadita en cucharadita. Entonces ellos dijeron: comencemos a darle poquito a poco, y que la noticia, o sea, recuerden que, como vio el documental esta mañana, el sistema de la media, la noticia, trabaja para ello. Da lo que ellos quieren que ya salga la noticia. Y cuando sale la noticia, no sale para crear espanto, terror y miedo, no. Sale para concientizarlos a toda la humanidad. Una vez que salió la noticia, ya pasó, y ya entonces puede pasar lo demás tranquilamente. Entonces ellos comenzaron a darnos como con sopita, cucharadita, todo un proceso para preparar hacia el camino. Y lo primero que ellos comenzaron a sacar, para no asustar ni a los católicos, ni a los islámicos, y mucho menos a los evangélicos, lo que ellos primero comenzaron a sacar es el sistema de inseminación. Es decir, ahora se puede trabajar al nacimiento de un hijo, sacando el esperma de un hombre y poniéndolo con el óvulo de la mujer, y de esa manera comenzar ellos psicológicamente a preparar. Y viene el proceso, hay otro nombre en esto, pero no lo tengo en este momento, pero digamos así, el caso de la inseminación. Comienza eso y se vuelve tan popular. El siguiente paso es el caso del vitro, ¿verdad? El caso del vitro. Se vuelve tan popular el vitro que todas las naciones empezaron a aceptarlo. Muchísimas familias que tenían problemas, la señora para poder ovular o para poder procrear, empezaron a trabajar en el proyecto vitro. El vitro ya son los últimos pasos hacia donde el hombre quiere ir caminando.
quiere llevar a la sociedad. Luego de que llega el vitro viene el problema, el proyecto de la selectividad, que quiere decir que los seres humanos pueden ahora ir a un banco de datos de esperma y escoger qué hijo quieren para un matrimonio cuya esposa no puede tener hijo. Entonces, o el esposo, perdón, no puede, o no sé, por ahí. Entonces, pueden ir ellos y escoger en el banco de datos de esperma el hijo que ellos quieren tener. Y entonces llegó ese paso allí donde se escoge directamente en catálogo el hijo que usted quiere tener. Usted quiere que su hijo sea güerito, los americanos le llaman güerito, blancos, no sé cómo le dicen en otro dicho aquí en Sudamérica, o sea, blanco, rubio, digamos, rubios, ojos azules y todo, o lo que usted quiera. Y así ellos comenzaron a trabajar eso sin ningún problema, pero ellos necesitaban crear la noticia. Hasta que hace unos años una pareja de ingleses fueron al banco de esperma en Londres, Inglaterra, y ellos querían tener un hijo, y esta pareja de anglos ingleses escogieron un esperma de un anglosajón, de un hombre de ojos azules y todo, para que estuviese de acuerdo a su familia de ellos. Recibieron, fue sembrado aquel esperma con el óvulo en la matriz de esta mujer y se gestó los 9 meses. ¿Cuál fue la noticia? Creo que ustedes van a recordar. Eso fue hace unos pocos años atrás. Resulta que al nacer el niño no salió güerito, blanquito, rubio, sino que salió bien negrito, africano. El matrimonio pegó el grito y fue y reclamó al hospital. Y el hospital dijo: discúlpenos, perdón, es que a la hora de inyectarles, la enfermera se equivocó y agarró otro esperma de un africano. Esa fue la noticia. Pero ¿para qué es todo el escándalo de esa noticia? Todo es psicología. Crear el ambiente psicológico en la gente, de tal manera que ya se volvió, hoy es tan popular, hasta aquí en Chile, hay múltiples de matrimonios en el mismo Chile y en todo el planeta Tierra, que hay niños que han nacido bajo el sistema de vitro directamente, por problemas en una de las dos partes del matrimonio. Y eso se ha hecho, y tenemos miles de niños preciosos hoy en día que han nacido y están siendo criados en un hogar nacido producto del vitro. Una vez que ya se hizo esto popular, llegaría la noticia. Ahora bien, qué interesante que esto llega solamente unos cuantos meses, para decir 5 meses después que Israel cumplió los 70 años. ¿Coincidencia o es que efectivamente entramos en la fase final del fin de una generación? Lo que se conoce como los 10 años en rojo, que es un tema que no voy a poder predicar aquí, que se llama el pasado se vuelve futuro. Los 10 años en rojo. Qué coincidencia que el fenómeno va a pasar solo inmediatamente después que Israel cumple los 70 años. ¿Y cuál va a ser la noticia? Aquí estamos viendo en este cuadro las múltiples manipulaciones. Puede poner en la pantalla los muchachos, las múltiples de manipulaciones que se vinieron trabajando para llegar hasta donde tenían que llegar. Aquí están, llegaron. Estas son todas las ideas que ellos tenían para la creación, es decir, para crear, realmente esa sería la palabra más correcta, para crear un ser humano. Comenzaron a manipular una y otra y otra y otra vez todo el genoma humano para llegar a donde ellos querían. Porque la idea no es clonar un simple niño. La idea es hacer una clonación perfecta. ¿Qué quiere decir? Que ese ser sea perfecto en todos los aspectos. Uno,
que sea inmune a cualquier enfermedad. 2, que tenga el cuerpo perfecto que ellos quieren. Y 3, que ese niño sea el ser humano súper intelectual que ellos quieren. Entonces comenzaron ellos a manipular. Primero trabajaron con todo, miraron los defectos de la oveja Dolly, se dieron cuenta que la oveja Dolly solo duró 5 años, que empezó a aparecer una cantidad de tumores que le aparecieron. Trabajaron genéticamente en dónde estaban los errores de ese trabajo que hicieron celular de la oveja Dolly y de los otros animales, y empezaron a perfeccionar para ir en busca del genoma humano y trabajar en esa perfección. Ahí estaban, hasta que va a llegar la noticia. Llegó la noticia, y recuerden, la noticia llega solo para prepararlos psicológicamente. Una vez que sale la noticia, 2, 3, 4 días, una semana, el escándalo, y después todo se olvida y entonces ya pueden entrar en la fase final. 26 de octubre, apunte esa fecha, 26 de noviembre, perdón, 2018, es decir, el año pasado, científico chino asegura que nacieron los primeros bebés genéticamente modificados. Mire bien dónde va. He Jiankui, un científico chino, asegura que nacieron los primeros bebés genéticamente modificados. Mientras el hospital mencionado niega haber participado en el supuesto procedimiento, las mellizas habrían sido genéticamente diseñados, oiga bien, para ser resistentes al VIH, o sea, el SIDA. La comunidad científica ha mostrado su rechazo, pues se declara opuesta a cualquier modificación del genoma humano. ¿Qué es la connotación de esta noticia? Este científico chino ya se convirtió en la noticia, y fue la noticia durante toda esa semana en todititos los idiomas del planeta Tierra, y fue objeto de múltiples de debates científicos en todas esas semanas posteriores o meses posteriores. Miré un debate que hizo Camilo de CNN, me engaña, algo así, y este Camilo hizo un debate con 4 personalidades, 2 doctoras en medicina, especialistas en asuntos de nacimiento, y un idealista de origen argentino, ultraliberal, y un sacerdote. Increíblemente, las 2 doctoras científicas de Estados Unidos, cuando les preguntó Camilo acerca de qué pensaban ellos de esto, que ya es una realidad, que ya están, que es una realidad, ya nacieron, se está checando el crecimiento de estas 2 niñas, y cuando le preguntaron a ellas qué pensaban ellos sobre este procedimiento, las 2 doctoras científicas fueron contundentes junto con el cura en decir que rotundamente se oponían a este procedimiento. Precisamente, dijo una de las doctoras, porque nosotros los seres humanos somos insaciables. Es decir, vamos a jugar el papel de Dios, como que estamos diciendo Dios se equivocó en dejar que nazcan niños mongolitos, en dejar que nazcan gente con deficiencia, y nosotros vamos a suplantar a Dios, porque ahora nosotros vamos a crear seres humanos perfectos. Y la doctora dijo: eso me da miedo, porque estaríamos desafiando a Dios, y las consecuencias, dijo ella, pueden ser terribles para nosotros. Otra de las doctoras dijo: lo que me preocupa, dijo, de él es que el hombre, en su desesperación insaciable, a partir de este momento van a empezar a surgir miles de clínicas en los futuros 10 años. Clínicas que van a ofrecer a los multimillonarios, a matrimonios multimillonarios que por alguna o 2 razones no han podido tener hijos, o porque ya en su vejez quieren tener un hijo, y que tienen los millones de dólares para poder pagar estas clínicas
que van a aparecer, dijo, y poder buscar el hijo perfecto que ellos no han tenido. Excepto el de origen argentino, que era corriente liberal, él, por supuesto, él salió defendiendo abierta y públicamente en nombre de Sudamérica la clonación, diciendo él que esto iba a ser la solución de los gays, que ahora los gays podrán tener la oportunidad de tener al hijo deseado, y las lesbianas van a tener al hijo deseado, porque ahora ya no necesitarán, sino que ahora ellos van a escoger y hasta podrán modificar el sexo del hijo que quieren. ¿Está entendiendo usted hacia dónde vamos? Por favor, pónganse a pensar. ¿Saben ustedes hacia dónde estamos yendo? ¿Saben ustedes las connotaciones que esto va a traer? ¿Saben ustedes hacia dónde estamos yendo el genio humano en todo esto? En estos días, es decir, en estos próximos días, quizás semana, van a ser el tercer niño modificado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiende usted con esto? Al decir tercer niño modificado es que ahora dijo, y lo dijo esta doctora en el programa de CNN de Camilo, dijo ella, el asunto es que ahora van a escoger el hijo que quieren. Es decir, va a ir esta pareja chilena multimillonaria a una clínica que ya va a manipular la clonación, que van a empezar a trabajar ya en todo esto, y va a ir con sus millones y va a decir, quiero este niño que sea de mi esperma, pero que tenga el cuerpo de Shaquille O'Neal, es decir, gigante, grandísimo, que tenga el cuerpo de Shaquille O'Neal y que tenga el cerebro de Albert Einstein, que tenga los ojos de este color y que tenga esto, que sea resistente a todititas las enfermedades, para que no tengamos que estar comprando más antibióticos. La pregunta es, entonces, ¿se volverán dioses los seres humanos? ¿Los dejará Dios que lleguen a hacer eso? ¿O se repetirá la respuesta de Dios en Génesis, capítulo 6? Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. Él es un simple mortal, yo soy eterno. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Aparte, ya hablamos la parte del Antiguo Testamento. El Señor nos habla ya de estos dos pecados por dos pueblos que vivieron muy distantes de tiempo el uno con el otro. El primer pueblo mencionado en la Biblia en rebeldía contra Dios, ya lo hablamos, fue el de la generación de Noé. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Nótese, la misma expresión en el hebreo que se está utilizando ahora. Dos niñas resistentes al VIH. Es decir, las próximas clonaciones de seres humanos son escogidas. Escojo que tenga el cuerpo de este, el cerebro de este, y esto, y esto, y esto. Escogiendo. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es un mortal, pero yo soy inmortal. El segundo pueblo fue el de Sodoma. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre las características de la malignidad de estos pueblos, repetidos en la generación que será testigo de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué ese otro pecado? Porque precisamente en este momento hay una generación que estamos viviendo impresionantemente poderosa, como usted no tiene idea. Déjeme ver aquí qué tengo acá. Es indiscutible que el pecado de Sodoma fue el homosexualismo, conocido popularmente como la sodomía. En los últimos 25 años
nuestra sociedad ha llegado a degenerarse a los niveles más elevados, al punto que hoy en día, de haber legalizado en múltiples naciones el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres, el pecado del sodomismo es abominable contra Dios. Aquí viene la respuesta. 2 hombres casados no pueden tener hijos. 2 mujeres casadas no pueden tener hijos. Tenía que darse ese pecado de Sodoma para que entrase con toda su potencia las intenciones de Satanás de empujar al ser humano, como lo empujó Adán, a querer extender en su estado pecaminoso su mano más allá al árbol de la vida. Al darse en este momento una sociedad donde el poder de influencia que está teniendo este movimiento es tan eminentemente, tan fuertísimo como usted no tiene idea, de tal manera que en la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos de América, en este momento en Nueva York ya se aprobó, legal, pasó la ley, ya se aprobó, donde al nacer el niño va a dictaminar el padre a la hora de determinar qué género quiere ponerle a su hijo. Es decir, puede cambiarle allí mismo a la hora del nacimiento sus órganos masculinos a femenino. Ya está aprobado como ley en este momento. Ya es una ley que van a decidir no solamente al nacer, al cambiar el género de su hijo, sino que inclusive si ellos deciden que aunque sea varoncita ponerle nombre de mujercita, le van a poner nombre de mujercita porque ya está aprobado la ley, o viceversa. Mire dónde hemos llegado ya en este momento. Es una organización eminentemente súper poderosa. Es dueña de todos los medios noticiosos del planeta Tierra. Tienen el poder para destruir a cualquier líder o político que se oponga a ellos. Si no, pregúntele toda la terrible campaña de desprestigio. Claro, tiene algunas cositas malas él, pero la exageración, la atención que le dan de desprestigio al presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque él es antiabortista, anti matrimonio gay y a favor de que la Biblia vuelva a las escuelas en Estados Unidos. Es terrible. No hay un tan solo día que la noticia no le dé excesiva atención a lo negativo de este presidente. Pero qué interesante. Por ejemplo, lo ponen como un hombre súper malo, porque está dividiendo a los niños inmigrantes, lo vamos a ver mañana, lo está dividiendo a los niños inmigrantes y todo esto, pero lo ponen como un hombre re malo completamente. Pero resulta que quien inició ese proyecto fue Barack Obama. Pero como Barack Obama fue el hombre que legalizó el matrimonio, nunca se dio la noticia, nunca lo acusaron a Barack Obama de una ley tan horrible y tan mala. Le voy a dar otro ejemplo. El presidente nuevo de Brasil se ha enfrentado, no solamente lo quisieron eliminar antes de llegar en este momento, sino que se ha levantado toda una gigantesca campaña de desprestigio profundo contra el presidente de Brasil. Porque el nuevo presidente de Brasil declaró 3 cosas importantes. Una, se acercó como ningún presidente en los últimos 50 años en Brasil a los evangélicos. Número 2, declaró públicamente que estaba en contra del matrimonio gay y del aborto. Y número 3, se declaró amigo íntimo de Israel. 3 razones por las cuales es bendecido. Pero significa que se le vino todo encima. El tercero, un gobierno de Centroamérica, Nicaragua, al negarse rotundamente hace 2 años a pasar la ley del matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer y legalizar el aborto, se le vino todo el infierno encima. Pero no dicen que el gobierno de Donald Trump, que el gobierno de Brasil, que ese gobierno de Nicaragua se han acercado a la iglesia evangélica como ningún otro gobierno. Es decir,
tienen un poder tremendo. Entonces, entre ese poder está el asunto de que 2 hombres no van a tener niños, 2 mujeres no podían tener niños, pero ahora con la clonación ellos saben que van a tener ese terreno libre. La pregunta es, ¿acaso es esto una profecía? Sí. 2, ¿qué consecuencias traerá esa generación de nuevos clones? Lo que a este momento sabemos es que ya hay 2 niñas clonadas. Esas son los oficiales que conocemos. ¿Cuántos tenemos no oficiales? Nadie lo puede saber. Es posible que los ejércitos de Estados Unidos hayan estado ya manipulando para sacar comandos especiales. Y si lo ha hecho Estados Unidos, ¿quién dice que los rusos también no lo están haciendo? De hace años ya. ¿Y quién dice también que los chinos no lo están haciendo? Recuerden, cuando la noticia sale, no es porque ese hasta ahora, como el cuento que salió hace 2 años de el microchip. Y toda la noticia en Estados Unidos, la primera empresa en Wisconsin que sacaba el microchip y todo, pura mentira, no es cierto, no fue la empresa de Wisconsin la primera. Más de 2 años atrás ya lo estaban haciendo el hospital de San Francisco y otros ya lo estaban haciendo. Pero ¿por qué hasta ahí entonces sacaban la noticia? Porque es lo que ya ellos querían sacar psicológicamente, pero que ya atrás ya estaba bien experimentado. Si salió esta noticia ya, es porque entonces ya se está manipulando muchísimos años atrás ya. Por eso yo digo, oficialmente ya son las 2 primeras. ¿Cuántas habrán? ¿O cuánto habrán? De lo que no sabemos. No tendríamos respuesta. En 1 Corintios 6, 9, 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos seres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. En 1 Timoteo dice: para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, dice, según lo glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Levítico 18, 22 también condena esta práctica que estamos hablando. Uno de los grandes apóstoles del Nuevo Testamento pudo predecir en una forma extraordinaria el misterio de la clonación. Los científicos no pueden dar explicación a las múltiples de interrogantes sobre este tema. El Apocalipsis tiene grandes respuestas a este extraordinario tema y vale la pena tomar muy en serio este tema. En mi nuevo libro, Israel al filo de la profecía, que increíblemente desde diciembre mandamos 2 cajas para Chile y todavía están en la aduana. Pensábamos que este jueves nos lo iban a dar y todavía no se lo dieron, para que ya ustedes lo tuvieran en primicia aquí. Es mi nuevo, casi 400 páginas, es lo más actualizado, para la gloria del Señor lo puedo decir con autoridad, lo más actualizado en la escatología en inglés y en español que saqué este libro, Israel al filo, que el próximo jueves ya lo tiene el hermano Cristian aquí. Si lo desean lo pueden pedir al hermano Cristian, lo va a tener disponible. Se llama Israel al filo de la profecía. Y allí profundizo sobre de lo que voy a hablar un poquito más ahí, de estos demonios que van a ser sueltos en la gran tribulación, donde esos demonios van a necesitar cuerpos especiales para poder operar en aquel momento. Porque recuerde que los demonios, como lo vamos a ver mañana, necesitan cuerpos humanos. ¿Por qué? Porque los demonios son espíritus, necesitan humanos. Y esos demonios que van a ser sueltos en la gran tribulación no son demonios comunes y corrientes, como lo vamos a ver ya ahorita más adelante.
No cabe duda que el apóstol San Pablo tocó este misterio que posiblemente en su momento el mismo apóstol Pablo no sabía de lo que estaba hablando, porque recuerda que en aquel momento el Espíritu Santo les inspiraba a escribir lo que ellos en ese momento no entendían, ni él ni mucho menos la gente en esos momentos. Me gusta la expresión de un predicador, se me olvida, estuvo el año pasado conmigo allá en Puerto Montt, es uno de los predicadores ancianos, ministros de aquí chilenos de mayor reputación. Y este siervo decía, los profetas del Antiguo Testamento, como los escatólogos de este entonces, son aquellos que les toca decir lo que todavía nadie puede ver, lo que todavía nadie puede comprender, no puede entender. Y algunas veces son objeto de burla, de bullying, porque ellos están hablando algo que la gente todavía no entiende, no puede percibir. Y es exactamente, posiblemente el apóstol San Pablo, cuando escribe esa parte, él no está percibiendo lo que él está escribiendo. No lo entendimos por 2000 años, hasta que aparece esto el 26 de noviembre del año pasado. Vamos a entender esta palabra del apóstol San Pablo. Vamos a ir aquí, porque ineludiblemente Pablo va a tocar, sin posiblemente darse cuenta él, la clonación de los seres humanos. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, nótese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nótese bien la palabra que está hablando, porque Pablo mismo dice en los Corintios, dice, a ver si lo agarran ustedes, ¿quiénes son el templo del Espíritu Santo? ¿Este techo? ¿Quiénes son el templo del Espíritu Santo? Pablo dice en los Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora tráigalo de nuevo aquí, mírelo aquí. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero mire lo que sigue diciendo. Ni es honrado, ¿ok bien? Porque ¿qué es lo que quiere hacer el hombre? ¿Qué es lo que hizo este chinito? 2 siamesas inmunes a infectarse del SIDA. Está como los seres humanos, es lo que está diciendo Pablo, como que si Dios dijera, por favor, échame una manito, ayúdame, tú que eres científico, échame una manito a mí, Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Ayúdeme en voz alta a leer la siguiente parte. Léanos, la siguiente parte. Léanos. Oye bien, como si necesitara de algo. Oye bien, como que Dios está diciendo, ¿sabe qué? Yo tengo errores. Necesito que ustedes, como médicos expertos en el genoma, me ayuden ustedes a hacer lo perfecto que yo no pude hacerlo. Así que necesito que ustedes me echen la manito. Dice Pablo, Dios no necesita. Y dice, aquí vamos a entrar ya en eso profundo, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí vamos a entrar en este misterio ya. Como que si necesitase de ayuda, dice. Y nótese, para darnos cuenta que efectivamente Pablo está hablando de la clonación en la parte final, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación.
un solo gene, un solo gene, y puso una frontera y dijo: no pasen esta frontera. Adán la quiso cruzar, fue expulsado. La generación de Noé la quiso pasar, fue aniquilada. ¿Qué pasará con esta generación? Aquí está la otra parte que menciona en el libro Israel al filo. Pero antes de entrar en esta parte final, que tiene que ver con esa parte, la Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, varón y hembra lo creó. Es el único de la creación donde no fue la orden la que lo creó. Recuerde que todo el resto de la creación, incluyendo el mismo diablo, fue creado por la orden de Dios. Háganse los peces, háganse las aves, háganse los animales. Y con la misma orden se crearon los ángeles, incluyendo el mismo diablo de eso. Pero hay una parte de la creación por la cual Satán siente celo. Esa parte de la creación, Dios bajó de su trono y bajó hasta un planeta llamado Tierra, aquí, y agarró barro en sus manos. Qué lindo. Miren lo lindo, lo especial que somos los seres humanos para Dios. Y agarró y formó del barro un ser humano. Y una vez que formó el ser humano, dijo el Altísimo en su forma, que hay tanto, sobre todo los enfermizos que vamos a escuchar mañana en las redes sociales, que niegan la deidad de Jesús y que hacen un montón de cosas. Un enfermizo allí puso, entonces dijo, tenemos que adorar 3 tronos. Un trono del Espíritu Santo, un trono del Hijo, y hacen todo ese montón de barbaridades porque no conocen el misterio de Dios. Y dijo Dios, y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? El ser humano es el único miembro de toda la creación de Dios que es triuno, es decir, tripartista. Porque ni el mismo Satanás, el diablo, no es tripartista. Ni los ángeles de Dios no son tripartistas. Solo hay un ser humano que es triuno. ¿Por qué? Porque fue hecho a la imagen y la semejanza del Altísimo. Y lo hizo espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a los calenturientos de las redes sociales. Vamos a los calenturientos de las redes sociales. Entonces va a ver, mi hermano. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Dígame rápidamente. Víctor. A ver, hermano Víctor, usted tiene alma, ¿verdad? Por supuesto. Y tiene su cuerpo, está aquí presente. Y tiene espíritu. Pero ¿verdad que no está en 3 tronos? Yo no lo veo sentado en 3 asientos. Usted es 3 en 1. ¿Quieres entender el misterio de Dios? Ahí está, mírate tú. Porque tú eres ese misterio. Forma el cuerpo. Y después de formar el cuerpo, crea el alma. Crea el alma. Un ser viviente. ¿Qué quiere decir ser viviente? Que el alma
es inmortal, el alma. Es decir, que aunque su cuerpo muera, el alma sigue todavía. Pero es parte de la creación. Crea el alma. Y una vez que ya está el hombre, tú partista, digamos así la palabra, es decir, tiene cuerpo y tiene alma. Como el alma es una creación eterna, es decir, es lo mismo que un espíritu en el alma, eso quiere decir que el alma va a poder ocupar todo el cuerpo, todo el cuerpo. El alma está en todo su cuerpo. Es por eso que cuando le golpean el pie, te siente dolor. Si le cortan su pie, ese pie que se fue ya no siente dolor. El dolor va a seguir de lo que queda del cuerpo en adelante. Bueno, es alma y es cuerpo. Pero hay una parte que el ser humano va a recibir que no es creación de aquí. El que me diga aquí, el pastor Cristian nos va a invitar a comer. ¿Qué es lo que el ser humano va a recibir que no viene de aquí, que no es creado en ese mismo momento ahí? ¿Cómo se llama? El espíritu. Y cuando lo tiene el ser humano, tú partista, dice Dios, ahora démosle espíritu de vida. Un espíritu que viene directamente del Altísimo, del cielo. Y recibe el ser humano un espíritu que es el que te conecta entre Dios y el ser humano. Es como puede decir, es el cable de teléfono. Si le dijéramos a los jóvenes que son los genios de la ahorita de la tecnología, es la conexión, el que te conecta el Wi-Fi con tu computadora. Ese espíritu. La misión de ese espíritu es conectarte con Dios, con el Altísimo. Como ese espíritu viene de arriba, él conoce a Dios. La misión de ese espíritu es redarguirte todos los días de tu vida, que tú tienes un creador y que tienes que rendirle homenaje a ese creador, y que solo ese creador te puede dar la vida después de la muerte. Es lo que nosotros conocemos como la conciencia. ¿Se acuerdan? Toditito los seres humanos, aunque algunos, dice Pablo, llegan a caracterizar tanto la abominación y el pecado y la soberbia, que llegan a aplastar el espíritu, que ya se vuelven insensibles. Suplícale a Dios que no te vuelvas insensible, que ese espíritu te redarguya, porque ese espíritu, sobre todo cuando escucha la bendita palabra de Dios, porque como viene del cielo, al escuchar la palabra de Dios se conecta. Es por eso que dice que la espada, la palabra de Dios es espada de dos filos, porque al escucharla inmediatamente tu espíritu se va conectando, y esa palabra va dándole vida a tu espíritu, y tu espíritu inmediatamente toma control de tu alma y de tu cuerpo y te lleva hacia el Altísimo. Pero aquí viene un problema. Ya los seres humanos, ya lo vimos al doctor Hyang-Woo, ya hizo un cuerpo humano, y por lo que sabemos la hizo perfecta. La pregunta del gran $1.000.000 es: ¿qué espíritu van a recibir? Si Pablo dice públicamente aquí que Dios no habita en cuerpos hechos por manos humanas. ¿Qué quiero decirle? Los próximos 10 años, lástima que no tuve tiempo de hablarle los 10 años en rojo. Estos próximos 10 años, acuérdese de mí, si el Señor no ha venido y si yo estoy aquí todavía. Dentro de 5, 6, 7, 8 años, esto se va a volver una locura, las famosas clínicas.
¿Qué va a pasar con esa generación que se aproxima? ¿Qué clase de espíritu van a recibir? Porque la Biblia dice abiertamente que Dios no va a habitar en esos cuerpos. ¿Podría estarse ya preparando el camino para esta profecía que toco en profundidad de mi libro de Apocalipsis? Israel al filo de la profecía. Y el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, oiga bien, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como leones. Tenían coraza como coraza de hierro y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Estaremos acercándonos? ¿O ya nos hemos acercado? ¿O a lo mejor ya tenemos 10 años? Porque es lo que dicen los científicos, que cuando la noticia se da es porque ya han pasado 10 años de estar manipulándolo. ¿Cuántos seres humanos tendremos clonados? No lo sabremos. ¿Serán estas 2 niñas las primeras? Puede que sí, por lo menos oficial. Entonces el terreno para esas criaturas del infierno, que son demonios de una malignidad sin precedentes, que han estado por millones de años encarcelados en prisiones eternas y que se les permitirá ser sueltos solo por 5 meses en la segunda parte de la gran tribulación. Recuerde, son espíritus, como vamos a ver mañana en la mañana. Y los demonios, como son espíritus, necesitan cuerpos humanos. Estos demonios no son demonios comunes y corrientes. Son demonios de una malignidad que sobrepasa todo entendimiento. Que los mismos diablillos comunes que hoy conocemos le tienen terror. Esos demonios van a necesitar cuerpos especiales. Cuerpos que no sean triuno, sino cuerpo. ¿Sería así la palabra, tupartista o bipartista? Sería la palabra. Bipartista, ¿verdad? Bipartista. Van a necesitar cuerpos bipartistas. ¿Para qué? Para ser ellos el tercer espíritu que operará en estos cuerpos. Santísimo Dios. Si eso ha de pasar ya para la parte cruda de la gran tribulación, y si en este momento ya lo empezamos a ver, entonces ¿cuánto tiempo nos queda para la inminente venida de Cristo Jesús? Esa es una. La otra es, por favor, entiéndalo, que nuestros niños que tenemos ahora y nuestros jovencitos van a enfrentarse a esa generación si el Señor tarda un poquito su venida. Y si tú no preparas a tu niño y a esos jovencitos, ellos se convertirán en miembros de esa generación que finalmente va a ser cortada. ¿Verdad que no te gustaría eso para tus niños? ¿Verdad que no te gustaría eso para tus jóvenes? Pero tienes que ver el tema de la mañana, porque ya todo eso se está preparando. Porque ustedes mismos están preparando a sus propios hijos como zombies. Aparte que ustedes ya, muchos de ustedes ya casi son zombies. Es lo que vamos a ver en la mañana. Traen a sus niños, los sientan allá y esos niños ya son zombies. Es decir, todo lo están preparando ya. El documental que usted vio en la mañana de los Illuminati está perfecto, como lo tienen todo ya organizado. Bueno, eso es lo que ellos creen. Lo que ellos no saben
es que arriba el Altísimo se ríe de ellos. Porque ellos creen que son dioses, pero no podrán enfrentarse al Altísimo Dios Todopoderoso. Y finalmente serán derrotados. Solo quiero decirle, si todo esto ya se está dando, entonces la venida del Señor está mucho más cerca de lo que usted no lo espera. Por favor, solo miremos este video para que oremos en estos momentos y le pidamos al Altísimo que nos prepare. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, ¿no? Miremos este video que nos muestra ese momento que estamos esperando y que deberá de suceder muy pronto. Hay un tema que tampoco lo he podido, de hecho no lo estoy predicando fuera de Estados Unidos, lo estamos predicando solo en los Estados Unidos. Se llama sonidos de trompeta, donde nuestro propio presidente Donald Trump ya ha sido informado con todos los detalles que se aproxima un acontecimiento de gran envergadura, y por eso las famosas alertas que se están mandando a toditititita la nación de los Estados Unidos los están preparando. Como vamos a ver en el tema de la crisis de la inmigración, que vamos a ver mañana, todo se está preparando ya. Y lo de este video está a punto de pasar también. En algún momento va a tener que ir leyendo, por favor. Todo esto está a punto de pasar ya. Todo lo que estamos viendo
nos obliga no solamente a prepararnos nosotros, sino a hablar de corazón a corazón con nuestros propios hijos, o los perderemos para siempre. Yo quiero invitarlos en este momento, a todos sin excepción, a que inclinen su rostro. Todos sin excepción, inclinen su rostro mientras vamos escuchando el fondo de esta canción. Quiero pedirles a todos, solo inclina tu rostro. Dale un minuto de respeto a aquel que te da la vida y que te la puede quitar esta misma noche. Mientras están orando en silencio,